resurrección, ¿verdad? Su reacción reflejaba una incapacidad de asumir los riesgos, de creer sin ver, de aceptar la aventura constante, de construir la vida acorde a la fe, de construir la vida acorde a la esperanza, de construir la vida de acorde al amor. No, pero Tomás quería asegurarse. Y Tomás, ante una encrucijada, se mantuvo frío, se mantuvo distante. Y ante la experiencia de vida de los demás discípulos, Tomás precisamente se mantuvo así, de frío y distante. No le interesó el gozo, no le interesó la renovación espiritual que Cristo le manifestaba en su resurrección. Ahí estaba Pedro, ¿verdad? Cómo el Señor lo había transformado, cómo lo había renovado, cómo después de la negación de Pedro, Jesús lo restaura y lo vuelve a ser un discípulo amado de Jesús, ¿no? No, él no le interesó eso. No se gozó de la espiritualidad comunitaria. Todos ya estaban gozosos de saber que su maestro había resucitado. No, es más, la descreditó, porque solo adquirió valor y relevancia cuando a él le pareció. Si yo no veo, ¿verdad?, la marca de sus clavos, si yo no meto mi mano en el costado, ¿se acuerdan del costado? Por la lanza, ¿verdad?, que le pusieron en el costado de Jesús, la herida que tuvo ahí. No, si yo no veo esto. Así que fue un egoísmo que lo alejó de los demás, que lo limitó en sus posibilidades espirituales, lo perturbó también de su visión de Dios. Todos los discípulos, imagínense la situación, todos los discípulos estaban felices, han visto a su maestro, a su Señor, a su Salvador, están gozosos de haber contemplado la tumba vacía, saboreado la dicha de la resurrección, y en medio de esta celebración, Tomás y su actitud de que a mí me convenza, ¿no? Denota incapacidad de compartir y su paralización de la fe. ¿No les ha tocado el clásico aguafiestas? ¿No? Que están en la celebración, están jubilosos y eso, pero ahí vienen, pero están fríos los frijoles, ¿no? Pero no los hacen como mi mamá, ¿no? Entonces hay peros para no celebrar el júbilo de la alegría. Hay peros siempre. Tomás no era la excepción. Ahí está. A él que lo convenza, porque él no puede unirse a esta alegría. Así que podríamos decir, Tomás es el prototipo del que quiere asegurarse del todo y de todo. Es el que quiere tener las cosas bien seguras, a costa de sacrificar la vida en comunidad. Está con todos, pero está alejado, está distante, está encerrado en su propio cuestionamiento. Es el aseguramiento de las cosas como requisito para poder estar firme. ¿Y quién te da esta seguridad? Pues yo soy, ¿verdad? Yo mismo soy el que me da esta seguridad. Yo lo tengo que comprobar. Yo tengo que ser el juez que mida las cosas. No puedo confiarme en la alegría de los demás. No puedo confiarme en el testimonio de los otros. No, yo me tengo que asegurar. Basta una situación de inseguridad y entonces se inestabiliza su vida. Podríamos decir, se paraliza su fe. Y a veces, qué triste, ¿verdad? Pero a veces todo lo queremos seguro, todo lo queremos comprobar, todo lo queremos palpar, tenerlo controlado. Y hermanos, la fe nos dice, así no es. Así no es. Hay que arriesgarse, hay que confiar,
Hay que soltar, hay que cambiar de visión, hay que construir tu identidad de otra manera, hay que trascender nuestras realidades. Así no es. Pero Tomás estaba paralizando su fe precisamente por la seguridad. Y ese es el gran desafío, hermanos, de la fe en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, acuérdense, el pueblo de Israel cuando ya estaba saliendo de la esclavitud, estaba en el desierto y recibían pan, ¿verdad?, para alimentarse en el desierto. Pero ellos tuvieron la tentación. Estamos en una encrucijada. Regresar a Egipto por la carne segura. Ellos decían carne, ¿verdad? Pero les daban pellejos. Retazo con hueso, exactamente, ¿no? Pero para ellos en el desierto, eso ya era un filete, ¿no? Pero bueno, ellos decían, está seguro en Egipto. Nuestro pan, nuestra comida. Y aquí en camino hacia la libertad, no tenemos nada seguro. Y se acuerdan, cuando venía el pan, hasta querían tomar 2, ¿no? Para mañana, lo quiero asegurar para mañana. ¿Qué le pasaba al pan seguro del mañana, no? ¿Verdad que no? Se echaba a perder, le entraban los gusanos. No, tienes que confiar. Y ese era el dilema. ¿La seguridad o la libertad? Lamentablemente ellos escogieron la seguridad y querían regresar, ¿verdad? Y se querían regresar a Egipto. Y el Señor con Moisés, no regreses. El camino de la libertad vale la pena, pero solo se recorre por la fe. Así que a andar y a marchar. Y ahí con murmuraciones, ¿se acuerdan, verdad? Con luchas y quebrantos, ahí Moisés estuvo conduciendo al pueblo para que construyera una tierra libre, que fluya leche y miel. Pero ese es el dilema, hermanos, ahora también. ¿Por qué optamos? ¿Por lo seguro? ¿O por la fe que nos dice, pues vive libre, vive en libertad? Pero en esa libertad hay riesgos. Y eso es lo que nos invita el Señor. Fíjense que creer en la novedad de vida en medio de situaciones de muerte es un desafío permanente para el cristiano. Y es eso. Creer en la novedad de vida en medio de situaciones de muerte. Eso es el desafío. Creer que vale la pena vivir en medio de opresiones, en medio de injusticias, en medio de tanta cosa, de tanta violencia y maldad. Esa es la novedad de vida que el Señor nos invita. Y solo por la fe lo podemos vivir. Por eso hay que saber transformar, hermanos, con la fe hay que saber transformar el dolor en esperanza, la comprobación en confianza, los comportamientos pasados en nuevas formas de expresarse, de ser. Y gracias a la fe podemos hacerlo. Y en Tomás va a representarse la resistencia a la luz. A la hora del anuncio de resurrección, todos los discípulos se habían mostrado reticentes. Pero Tomás irá mucho más allá, hasta la cerrazón. No le ha convencido la tumba vacía, no le han impresionado las meditaciones sobre las escrituras que le han narrado los 2 de Emaús. No se rinde ante el testimonio de todos sus hermanos. Él quiere ver. Él quiere comprobar. Claro, no usa su fe, más bien la congela. Y no solo quiere tocar, sino quiere sondear la identidad del crucificado, metiendo sus dedos, sus manos en las mismas llagas. No solo quería pruebas, sino que las exigía a la medida de su capricho. Así es. Y claro, Jesús se somete a ellas con una mezcla de ironía, ¿verdad? Con una mezcla de realismo. A ver, bueno, pues, Tomás, a ver, aquí está mi mano. Pon.
pon tu mano aquí en mi herida, pon tu mano aquí en mi costado, ¿verdad? Una semana después dice la palabra que los apóstoles se han reunido para orar en común, y Tomás ha de sentirse incómodo en medio de la fe de todos. Todos alegres por la experiencia de la resurrección, Tomás dudando. Sin embargo, no por ello piensa en separarse de sus hermanos. Ahí estaba Tomás en el grupo. Y esa fue su salvación, ¿verdad? Seguir con los suyos a pesar de la oscuridad. Y cuando Jesús se presenta, se dirige directamente a Tomás. Sabía, ¿verdad? Y se dirige a Tomás. Claro, porque estaba dispuesto a no dejarlo en su cerrazón. Estaba dispuesto a transformarlo. A que Tomás pudiera también vivir por la fe. Hasta que declara esa confesión, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Y así es Jesús, hermano. Que de esta falta, de esta amargura, de esta humillación, ha hecho un recuerdo maravilloso. Y es que Dios no solo perdona. Dios es el único que sabe hacer de nuestras faltas una bendición. Que no nos recordarán más que la maravillosa ternura que revela nuestro Señor Jesucristo. Pero esto solo el Señor hace, ¿verdad? Y por eso en este domingo también, hoy recordamos precisamente esto. Él ha convertido el lugar más doloroso, ¿verdad?, de su muerte, lugar de la injusticia, Él es el único que convierte en una bendición. Por eso Pablo va a decir, y donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. ¿Y dónde sobreabundó el pecado? Pues en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el orgullo humano hasta quiso silenciar la misma voz de Dios. Y ahí donde sobreabunda el pecado, Dios es el único que lo revierte y nos los transforma en perdón, en bendición, en vida nueva. Por eso hoy queremos hacer memoria. Pero fíjense que el orgullo de Tomás se había convertido en vergüenza. No necesitaba ya asegurarse de nada. Su mano ya no buscaba pruebas. Aquella su necesidad de seguridad se le había vuelto absurda. Comprendía que sus manos tocando podían llegar cuando más a comprobar una carne, pero que nada podían averiguar de la realidad de la resurrección. No es con la seguridad que se llega ahí. Ni tampoco le devolvían la alegría de los que por asumir el testimonio de la comunidad habían confiado sin comprobación. Por eso, hermanos, aquí finalmente tenemos que aprender. La fe no es posesión. La fe no es posesión. ¿Verdad? Porque muchos dicen, bueno, ahora sí, voy a creer, pero para que tenga la cobertura y la seguridad y no me asalten. No, hermanos, la fe no es posesión. Que el Señor nos agarre confesados y si nos asaltan, flojitos y cooperando, hermanos. No pongan resistencia, pues estamos en este tiempo, ¿verdad? Pero no creamos, porque yo soy hijo de Dios, no me va a pasar nada. Sí nos pasa. Sí nos pasa. Por eso hay que estar mucho ojo, ¿no? Es cierto, cuelguen a esas llamadas, ¿verdad?, perversas, no les hagan caso, cuélguenlas. Y hay medidas, ¿verdad? Fíjense por dónde andan, andemos con cuidado, protejámonos unos a otros. En fin, también esas medidas las tenemos que tener. ¿Por qué? Porque la fe no es posesión, no. Es una situación que hay que vivir arriesgándose día tras día. Es un camino como el de Abraham, ¿verdad? Siempre distinto,
¿Qué hay que inventar? Y que la comunidad de fe se convierte así en el aval de la presencia misma de Dios, dirigida a cada uno en lo personal. Existe la fe de la seguridad, ciertamente, ¿verdad? Pero existe la fe como riesgo. Y esa es a la que las invito. Porque fíjense, miren, la fe como seguridad necesita un Dios que nos marque el camino a cada paso, que suministre las explicaciones de vidas, que nos haga mover en un espacio seguro y bien definido con anticipación. Abraham no se hubiera movido, ¿verdad? Señor, yo no me muevo si no me dices la dirección exacta donde voy. Dame las coordenadas, ¿no? Dame el mapa, si no, no me muevo. Si no, no dejo a mi papá y a mi mamita, ¿no? Salte, le dice el Señor, y camina. ¿Pero a dónde voy, Señor? Nadie sale a caminar sin saber a dónde va. Tú ponte a caminar y a marchar. Yo te lo voy a indicar. Pero la fe de la seguridad, no, quiere todo esto bien controladito y bien seguro. No se admite obviamente variaciones en la relación con Dios, a pesar de que diferentes circunstancias nos pongan en la misma encrucijada de Tomás. Pero vean al revés, la fe como riesgo es fascinante, pero al mismo tiempo es la más incómoda de las aventuras, porque se trata de caminar al ritmo de la novedad de Dios, sin otro equipaje que una palabra que nos desaloja continuamente de las posiciones adquiridas, nos desinstala de los acomodos conseguidos.